Bueno, buenos días, soy Leandra, parte del equipo de CENISAM TV. Gracias a todos aquellos que nos ven. Hoy tenemos el agrado de contar con el ingeniero Luis Palacios, quien es profesional de experiencia en el área de seguridad y salud en el trabajo, en los sectores de minería, industria, transporte, hidrocarburos y de servicios. También tiene experiencia en implementación y gestión de sistemas de seguridad y salud en el trabajo, conforme a la normativa local y lineamientos corporativos internacionales. Asimismo, es docente universitario y asesor de tesis. Actualmente es auditor en el MINTRA y es parte del staff de especialistas de la consultora CENESAM. El tema a tratar es el de seguridad y salud en el trabajo en el sector industrial, el cual nos parece un tema súper interesante y agradecemos la participación de todos aquellos que nos ven. Bienvenido, ingeniero. ¿Podría, por favor, decirnos cómo se puede definir? ¿Cómo estás, Leandra? eh, Creo que hay algunos delay de señal, pero no hay ¿Aló? problema, igual se Se continúa. cortó. Y, bueno, podemos pasar a a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se puede definir y qué abarca la seguridad industrial? Claro, muy bien. Bueno, ante todo, gracias por la oportunidad, gracias a, bueno, a los que están conectados y son seguidores de la institución. Así que vamos a tratar un poco ahí de poder aportar en estos temas de seguridad y salud en el trabajo que son muy, obviamente, muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, un poco como para definir el tema de seguridad industrial, podemos mencionar que básicamente son las acciones, ¿no? Son las acciones que el personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo encamina, son acciones, actividades que permiten al trabajador laborar en condiciones de no agresión, ¿no? Que el lugar de trabajo donde está el trabajador, valga la redundancia, no sea un ambiente que pueda agredirlo, pueda ser un lugar en el cual sucedan accidentes, sea un lugar en el cual puede aminorar su salud, generar enfermedades, ¿no? Ya que, o debido a que el trabajador es el recurso más preciado, ¿no? De la empresa, de la fuerza laboral. Entonces, en el ámbito de la seguridad industrial, ¿no? Podemos decir que básicamente son eso, ¿no? Son las acciones y las actividades que nos permiten cuidar a este bien preciado que es el trabajador, ¿no? Y en ese sentido también podemos mencionar que abarca la gestión de la prevención de riesgos, ¿no? En el medio laboral, obviamente, y en el entorno también, porque no solamente estamos hablando si nos circunscribimos al lugar físico donde el trabajador realiza o está destacado, sino también al medio ambiente donde él brinda su fuerza laboral, el servicio al empleador, ¿no? Entonces, todas estas condiciones que el trabajador está expuesto deben ser adecuadas para que esta persona pueda realizar sus actividades laborales sin ningún problema, sin ninguna agresión a su salud e integridad, ¿no? Básicamente eso creo que podríamos decir sobre qué es la seguridad industrial y qué abarca, ¿no? Qué aspectos profesionales, el área destacada de estas actividades, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué indicadores se utilizan para evaluar la seguridad industrial dentro de una empresa? Perdón, hubo un poquito de delay. Ah, ya. ¿Qué indicadores? Segunda pregunta. Sí, la segunda pregunta es, ¿qué indicadores se utilizan para evaluar la seguridad industrial en una empresa? La disculpa, se entrecortó bastante. Ah, ya. La segunda pregunta es, ¿qué indicadores se utilizan para evaluar la seguridad industrial dentro de una empresa? Ah, ok, perdón.
Bueno, los indicadores son muy importantes en el sistema de gestión. El empleador debe considerar estas mediciones que justo el reglamento y la ley mencionan que pueden ser cualitativas o cuantitativas, ¿no? Va a depender de la organización y también va a depender de qué tan grande sea la organización o desarrollada o no. Debe basarse, por ejemplo, en la parte preventiva, ¿no? En la parte de prevención, indicadores de prevención, porque justamente también el reglamento menciona, ¿no? En el artículo 87, y en el inciso, artículo 85, inciso B, que no solamente se debe centrar los indicadores en los indicadores de accidentabilidad o estadísticas de accidentes, que estamos acostumbrados de repente índice de frecuencia, índice de gravedad, de accidentabilidad, que básicamente son indicadores eh, posteriores al evento. O sea, cuando ya sucedió una pérdida, un accidente, ya un trabajador se lesionó, ya un trabajador se golpeó, ya un accidente incapacitante, una fatalidad. Ok, esos indicadores, bueno, son importantes, están ahí, pero se debe hacer mayor realce a los indicadores preventivos, ¿no? Como por ejemplo, el número de horas capacitadas, el número de inspecciones realizadas, el número de reuniones de seguridad y salud en el trabajo realizadas por el empleador, por ejemplo, ¿no? El personal de dirección, cómo es el aporte de esta persona de dirección, supervisores, que es parte importante también del sistema de gestión, en, en, en su labor preventiva, ¿no? No solamente irnos a los indicadores reactivos, sino también irnos a los indicadores reactivos, que justamente nos va a ayudar a poder, estos indicadores, ¿qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a poder enfocarnos, a poder ajustar nuestras medidas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Porque si vemos que por ejemplo, ¿no? Indicadores de capacitación, que deben estar alineados a la política y a los objetivos de la empresa, objetivos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, si vemos que nos hemos planteado capacitar al 100% del personal, por ejemplo, y en el indicador tenemos que ya vamos a llegar a medio año, a fin de año, y estamos, no sé, un 20-30% por debajo de nuestro objetivo, pues eso nos va a ayudar pues a ajustar, el ajuste de tuerca que usualmente se dice, ¿no? Para poder llegar al objetivo que se ha planteado. Entonces, estos indicadores también nos ayudan a cumplir con el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, que está enfocado a la mejora continua, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo está enfocado a la mejora continua, y estos indicadores eh, preventivos nos va a ayudar a justamente mejorar el sistema de gestión. Hay una frase que dice, ¿no? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar, ¿no? Entonces, Claro. los indicadores en ese sentido son muy importantes, como repito, y más que los indicadores de accidentabilidad, que Parece que hay algunos problemas de conexión. A ver, ¿se me escucha ahí? ¿Aló? sí, sí, ahí sí, Leandra, ahí se Sí. escucha mejor. ¿Podría, por favor, repetirnos la última pregunta? Digamos que ahí se escucha mejor, te mencionaba. Sí. A ver, un momento. Voy a solucionar unos problemas. Ya, ahí se puede ver bien. Ya. A ver, ¿le parece si volvemos a repetir la última pregunta? Ah, la de los indicadores. Sí, o sea, en la parte donde me quedé que era que lo que no se puede medir no se puede mejorar.
Sí, bueno, es como parte complementaria, ¿no? Si nosotros queremos mejorar algo, tenemos que medirlo, ¿no? Tenemos que monitorearlo, porque, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a plantear realizar, a ver, no sé, 10 capacitaciones al personal en el año. Claro, Entonces, tengo que medir, ¿no? Si yo me estoy planteando que son 10 al año, por ejemplo, yo espero que a mitad de año debo ir 5, ¿no? Obviamente va a estar esto en función a tu programa de capacitación, pero supongamos que van a ser 5 medio año. Llega medio año y no mido nada, llega julio, agosto, septiembre, no sigo sin medir nada, llega diciembre y ahí recién me voy a poner a medir, oye, ¿cuántas capacitaciones tengo? Y me voy con la sorpresa de que tengo de repente 4. He realizado 4, ¿no? El empleador ha hecho 4. Entonces, me quedan 6. Y ya en diciembre, pues, es un corto tiempo para poder, digamos, alinearme con el objetivo que me he planteado a inicio de año, ¿no? Entonces, la organización, la empresa, lo que tiene que hacer es plasmarse de manera programada esta medición, ¿no? A ver, a medio año, ¿cuánto vamos? Vamos 5, de repente vamos 6, vamos 4. Oye, si vamos 4, nos estamos quedando en una, bueno, reprogramemos, ¿no? Reprogramemos, ya que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo también está en función, así lo de mejora continua, que es planificar, ¿no? Planificar, realizar, ¿no? Verificar lo que hemos planificado, si lo que hemos planificado lo hemos ejecutado en el tiempo que hemos propuesto, y finalmente, pues, digamos, el ajuste, ¿no? La revisión para justamente acomodar, ¿no? Y claro. llegar al objetivo que estamos planteando, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a la siguiente pregunta es, ¿qué organismo regula el cumplimiento de la normativa de la seguridad y salud en el trabajo y qué sanciones hay si es que se da un incumplimiento de esto? Claro. Bueno, generalmente, digamos, estamos acostumbrados a escuchar a la SUNAFIL, ¿no? Ujú. Como parte importante o como única institución que está a cargo de la fiscalización laboral. Pero es importante tener en cuenta que la SUNAFIL sí, es el ente rector, pero aún se mantiene la vigencia de los gobiernos regionales. Anteriormente, antes que nazca la SUNAFIL, por así llamarlo, en 2013, habían competencias de los gobiernos regionales, ¿no? El Ministerio de Trabajo delegaba a los gobiernos regionales. Pero cuando ya nace la SUNAFIL, bueno, obviamente es el ente rector, ¿no? Es el ente rector que va a desarrollar y ejecutar todas las funciones de competencia establecidas en la Ley General de Inspección del Trabajo, ¿no? Habla en el ámbito nacional, ¿no? Cumple un rol central. Pero los gobiernos regionales aún mantienen unas competencias, específicamente en las microempresas, ¿no? Las microempresas, que son aquellas entidades hasta 10 trabajadores. Entonces, el Ministerio de Trabajo, más o menos a mitad de año, bueno, agosto, por ahí, saca un decreto supremo en la cual menciona, ¿no? ¿Cuáles son todas las microempresas, ¿no? Que van a ser sujetos, que podrían ser sujetos de inspección? Por ejemplo, ¿no? Sale la relación en el 2020 para que los gobiernos regionales de competencia con estas microempresas puedan fiscalizarla en el año 2021, ¿no? Y todas las demás sí son de competencia de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta que, si bien es cierto, SUNAFIL a partir de 2013 es el ente rector, ¿no? Adscrito al Ministerio de Trabajo, también los gobiernos regionales aún tienen competencias, pero acotado a lo que son las microempresas, ¿no? Y eso está establecido la ley orgánica de gobiernos regionales, ¿no? Está establecido claramente. Y también en la ley de creación de SUNAFIL hace esa división, ¿no? Que los gobiernos regionales también tienen cierta presencia. Entonces no debemos vernos sorprendidos, ¿no? Si es que no solamente viene gente de SUNAFIL, sino también viene gente de los gobiernos regionales, ¿no? Por parte del Ministerio de Trabajo. ¿Y cuáles son las ventajas de implementar un sistema de gestión y seguridad en el trabajo de una empresa? Discúlpame que Ujú. me quedé con la anterior pregunta respecto a qué sanciones hay. Sí.
Sí, bueno, respecto a las sanciones, rápidamente hay en el tubo de la Ley de Inspección del Trabajo, existen en el ámbito de las normas de seguridad, existen sanciones que son leves, graves y muy graves, ¿no? Ujú. Las leves básicamente son, por ejemplo, orden de limpieza, ¿no? Luego las graves vienen ya parte documentaria, como por ejemplo, ¿no? Una de ellas es el incumplimiento de realizar las evaluaciones de riesgos, Claro. de una infracción grave, ¿no? Y las infracciones muy graves ya van acotadas a, por ejemplo, ¿no? A incumplir, que el incumplimiento de la norma genere un accidente incapacitante, mortal o una enfermedad del trabajador, ¿no? Entonces, básicamente esas son las tres categorías de las sanciones. Y bueno, también en este reglamento de la Ley de Inspección del Trabajo está, por ejemplo, ¿no? La sanción, hay una tabla de sanciones en la cual, por ejemplo, la multa más alta es 52.53 UITs. Eso multiplicado por 4.400 soles, que es el valor de la UIT en la actualidad, ¿no? Sale a más de 200.000 soles, si no me equivoco. Ujú. Entonces son sanciones muy, muy altas, ¿no? Para las empresas. Y eso obviamente va a depender, pues, si la falta abarca a todos los trabajadores, como por ejemplo cuando la empresa no tiene SCTR, la sanción se multiplica por el número de trabajadores. Entonces puede ser tranquilamente una multa muy, muy alta, ¿no? Y en ese sentido, ya hemos visto como que las desventajas y las multas que vienen a lo largo de no tener un sistema de gestión de seguridad y salud, pero ¿cuáles serían las Sí. ventajas de tenerlo? Claro, ahora es muy importante también, ¿no? Que el empleador debe tener cuenta que tener un sistema de gestión, claro que le va a traer ventajas, ¿no? Ujú. Muy aparte de solamente cumplir la ley. Ahora, hay que tener en cuenta también, y, y en las veces que yo realizo las capacitaciones, mis cursos, la docencia, es que hay que tener en cuenta que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas veces el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? La empresa piensa que, no, la gente de seguridad, ¿no? Que el de seguridad, que el jefe de seguridad, que el sistema, que el de seguridad quiere. Pero hay que tener en cuenta, y eso hay que quitarlo en la cabeza, que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo es del empleador. El empleador es que tiene la responsabilidad y la autoridad. Ahora, ese empleador va a delegar la autoridad al Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, porque siempre va a ser responsable, ¿no? Cuando cae, por ejemplo, ¿no? Cuando hay una labor inspectiva, no, no, y por ejemplo, ¿no? Supongamos que hay una sanción, deviene esto en una sanción administrativa, no va a decir, pues, ¿no? El área de seguridad ha incumplido. Sale, ¿no? El empleador, la empresa ABC.SAT, incumplió, no tuvo tantas infracciones al sistema de seguridad. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Entonces, el empleador debe tener en cuenta que el sistema es suyo, y como tal, como líder, ¿no? Como autoridad y responsable, debe tener en cuenta que tiene beneficios. Como por ejemplo, ¿no? Uno de ellos que podemos mencionar es la satisfacción del personal, ¿no? Va a tener en cuenta que los trabajadores, ¿no? Van a tener en cuenta que donde están trabajando es un lugar que los cuida, que no solamente está preocupado porque produzca, ¿no? Sino también va a mantener mejores relaciones laborales entre el trabajador y empleador, ¿no? Que sabemos que es una relación asimétrica, ¿no? En la cual el empleador tiene, pues, un poco más de fuerza con la fuerza con los trabajadores, ¿no? Entonces, en esa relación que a veces es un poco conflictiva, el tener un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo hace que estas relaciones entre empleador y trabajador, pues, puedan ser más armoniosas, ¿no? También podemos mencionar, creo yo, es que cuando hablamos de la cultura de seguridad, vemos que cuando el empleador es un empleador que se preocupa por su fuerza laboral, está demostrando que la cultura es mayor, ¿no? No solamente hace por cumplir, sino también hace porque quiere que los trabajadores produzcan en mejores condiciones laborales.
también mayor concientización a todo nivel de todos los empleados, ¿no? Llámese personal operario, personal directivo, gerencia. Eso también recae, por consiguiente, si tenemos un sistema de gestión de seguridad del trabajo sólido, por consiguiente deberíamos tener menos accidentes, menos quejas laborales, mayor, por ejemplo, la reducción, al tener menos accidentes, también tenemos pues, reducción de días incapacitantes, costos también, pues, ¿no? Porque sabemos que tener un accidente, pues hay costos, ¿no? Costos directos y costos indirectos o ocultos, ¿no? Y también el tema de las responsabilidades legales, ¿no? Tenemos en cuenta que existe un artículo también penal en la ley, ¿no? Que es por el incumplimiento de la norma laboral. Entonces tenemos ahí responsabilidades legales que pueden ser penales o civiles, ¿no? Penales podrían llegar hasta las autoridades de la empresa por el incumplimiento de esta norma de seguridad y salud del trabajo, y civiles porque podría esto devenir en pagos, ¿no? Indemnizaciones a los trabajadores, ¿no? Indemnizaciones. ¿Qué importancia tiene la identificación de peligros, la evaluación de riesgos y controles en una empresa? Buena pregunta. Bueno, el IPRC, ¿no? Que conocemos, la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos y la unidad de control, es una herramienta muy importante en el sistema de gestión, ¿no? Es importantísima, ¿no? Porque el IPR es un proceso sistemático en el cual nosotros, el empleador identifica, ¿no? Identifica los peligros, evalúa los riesgos, ¿no? ¿Cuál es el impacto de estos? ¿Para qué? Para justamente implementar controles, ¿no? Entonces yo identifico el peligro, evalúo los riesgos y tomo medidas de control, ¿no? Y estas medidas de control debemos tener en cuenta que hay una jerarquía de controles, ya que muchas veces las medidas de control están enfocados posiblemente a lo que son EPPs, ¿no? Guantes, casco, lentes, está bien, pero debemos tener en cuenta que en el sistema de gestión hay una jerarquía que va desde la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, y por último los EPPs. Pasa a veces que cometemos ese error, ¿no? En la cual medidas de control y vamos de frente a los implementos de seguridad, cuando los implementos de seguridad debe ser pues la última, lo que debemos pensar al final, ¿no? Claro, Entonces, es una parte. Entonces, esta matriz, ¿no? También lo podemos ver en el artículo 77 del Decreto Supremo 005/2012, cuáles son las particularidades, qué cosas debe incluir, ¿no? Y también debemos tener en cuenta que la matriz CIPER se realiza por puesto de trabajo, ¿no? Eso está textualmente escrito que es por puesto de trabajo, no por área de trabajo, ¿no? Por puesto de trabajo. Entonces, otra cosa que también yo podría mencionar o aportar ahí en este tema es que el equipo de trabajo debe estar pues integrado, o sea, las personas que van a hacer esta matriz pues deben ser personas que están capacitadas, no deben ser idóneas. Debe haber un representante del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, ya que él va a conducir, ¿no? El cómo, en procesar la información que te da el personal que realiza el trabajo, por ejemplo, ¿no? Muchas veces pasa que cuando uno está haciendo estas matrices, el operario, el trabajador, el que hace la actividad, quien conoce la actividad en sí, pues te va dando información que tú tienes que procesar y diferenciar, ¿no? Y diferenciar pues, qué es un peligro, qué es un riesgo, cuáles son las consecuencias y las medidas de control. Porque si nosotros en esta matriz no sabemos identificar o no identificamos claramente qué es el peligro separado del riesgo y las consecuencias de la medida de control, pues lamentablemente la matriz no va a tener, no va a cumplir esa función, ¿no? El resultado no va a ser el mejor. Entonces creo que es parte importante tener en cuenta esos conceptos primordiales que son básicos, ¿no? Al momento de hacer una matriz IPRC. Claro. ¿Cuáles son los accidentes de trabajo más comunes en el sector industrial?
Sobre accidentes, por ejemplo, ahí es importante tener en cuenta, bueno, vamos a una fuente confiable, ¿no? Una fuente del Ministerio de Trabajo, ¿no? En la cual, por ejemplo, podemos ver el reporte anual del 2019, porque el 2020 todavía no está culminado. Pero miren, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos del reporte del 2019, nos damos cuenta que, por ejemplo, en Lima, si no me equivoco, aproximadamente el 75% de accidentes laborales fueron en Lima Metropolitana, seguido del Callao, por ejemplo, ¿no? Y luego sigue, por ejemplo, otros departamentos como Piura, Arequipa. Pero Lima Metropolitana concentra casi las 3/4 partes de todos los accidentes laborales, ¿no? Ahora, también por sector industrial, ¿no? Por ejemplo, el sector industria representa casi el 24% de todos los accidentes. Eh, También respecto a estas estadísticas, por ejemplo, ¿no? Entre hombres y mujeres, hay una gran diferencia también. Los hombres representan casi el 85% de todos los accidentados, ¿no? Eso también nos hace ver, y eso también tiene relación porque la fuerza laboral primordialmente están los hombres, ¿no? Por así llamarlo, en estas actividades operativas. Ciertamente esa proporción cada vez está acotándose, ¿no? Ya que las mujeres también están cada vez incluyéndose en las partes operativas, que eso es muy bueno, ¿no? También, por ejemplo, respecto a las partes lesionadas, la parte de dedos de la mano. Dedo de la mano, por ejemplo, sigue representando la zona del cuerpo que ha tenido más accidentes, seguido también de la parte de la vista. Entonces, los dedos de la mano, y es por eso que muchas empresas, por ejemplo, ¿no? Hacen campañas, ¿no? De cuidado de manos, uso de los implementos de seguridad, no colocar la mano en la zona de peligro, ¿no? En la cual podría haber algún atrapamiento, partes que se puedan cerrar, o engranajes, ¿no? Entonces, las partes más lesionadas, por así llamarlas, los dedos de la mano, ojos también. Entonces, y aparte también, bueno, es importante mencionar que las fatalidades, ¿no? Por ejemplo, el 2019, 236 personas que no llegaron a sus casas, ¿no? Trabajadores que realizando su labor, pues fallecieron. Entonces, esto nos lleva mucho a tener en cuenta que estamos en un país casi pues un accidente al día, ¿no? Accidente y medio, por así llamarlo. Estamos bastante críticos, ¿no? Ahora, eso también hay que tener en cuenta que son los reportados. Claro. O sea, las estadísticas que tenemos en el Ministerio de Trabajo son los reportados. Y los no reportados, nadie sabe cuántos serán, ¿no? Evidentemente hay un subregistro en este número de accidentes, ¿no? Por ejemplo, 2019 se cerró con casi 35.000 accidentes laborales, ¿no? Entonces, nos debe llamar a reflexión personas que nosotros vemos como un número, ¿no? Claro. 236 muertos, fallecidos en el trabajo, pero ¿qué representa una persona que ha fallecido, ¿no? Detrás de esta persona está la familia, hijos, esposos, padres, hay un impacto, ¿no? Claro, todos ellos son más que una cifra. Exacto, son más que una cifra, ¿no? Entonces, en base a ello, ¿qué novedades hay en la última actualización del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Claro, entonces ahora pasando a ese tema, bueno, esta modificación yo la veo muy positiva, ¿no? La veo muy positiva. Se ha centrado un poco en las competencias del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por ejemplo, ¿no? Yo revisando esta actualización, primero hay un enfoque de género. Ojo que es diferente a lo que es ideología de género, ¿eh? Claro. Porque la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo y el reglamento habla que no tiene que haber diferencia entre hombres y mujeres. Y en la misma redacción, ¿no?
Cuando uno lee va a decir trabajador, trabajadora, empleador, empleadora, él, la, que eso es positivo. Aparte de esto, hace también hincapié al rol de vigilancia del comité, ¿no? No solamente es el que aprueba, ¿no? Por ejemplo, el plan, sino también aprueba y vigilan que se cumpla. Que uno podría entender que ya estas de que se cumpla se subsume en la misma ley, ¿no? O está implícita, pero estamos acostumbrados, creo yo, a decir, a leer, ¿no? ¿Y dónde dice, no? Claro. ¿Y dónde dice que el comité debe también vigilar? Pues yo creo que ahora, y hay que tener en cuenta que las normas, cuando se actualizan, se entiende que son a mejor, y es debido a que en las inspecciones del trabajo ha habido muchos conflictos, ¿no? En cuál es verdaderamente la función del comité, y también, por ejemplo, ahora coloca que son funciones del comité y del supervisor de seguridad, de seguridad y salud en el trabajo. Porque antes decían, ¿no? Antes decíamos todos, ¿no? Oye, pero ¿y el supervisor tiene las mismas funciones del comité? Y quedaba un gris, ¿no? Pero ahora ya está escrito que son funciones del comité y del supervisor o supervisora de seguridad y salud en el trabajo tales roles, ¿no? Que da mucho hincapié en la vigilancia. ¿Por qué? Porque el comité y el supervisor tienen un rol fiscalizador en la empresa, ¿no? Tenemos al empleador, tenemos a los trabajadores, tenemos al servicio de seguridad y salud en el trabajo y tenemos al comité. Y este comité va a representar a la parte empleadora y a la parte trabajadora. Entonces, ¿cuál va a ser su rol? Su rol es justamente que se cumpla, ¿no? Que el programa que plantea, que se aprueba, no solamente se apruebe ya, sino que el empleador cumpla con sus deberes y responsabilidades y también que el servicio de seguridad y salud en el trabajo cumpla con sus roles y responsabilidades, ¿no? Entonces, aclara esto, aclara también qué pasaba, que cuando existía un sindicato, el sindicato estaba a cargo del proceso de elección de los representantes, pero no acotaba en qué plazo. Entonces el sindicato podía demorarse, pues, un poco dilatar la situación. Entonces ya acotó y ha puesto que en 30 días, si no realiza este proceso, el empleador automáticamente asume la función de elegir a sus representantes, ¿no? Ya toma la posta de la elección de los representantes de los trabajadores. Ahora, también había una duda respecto a quienes participan en la elección de los miembros de los representantes de los trabajadores. Recuerdo haber leído yo una interpretación por parte del Ministerio de Trabajo realizada por, creo que el sindicato de Repsol, en la cual preguntaban, ¿no? Si en la elección de los trabajadores también participan el personal de dirección y confianza. Y el Ministerio de Trabajo respondió que sí deberían participar. No se les, ¿por qué? Porque no se les puede limitar su derecho por ser trabajadores. O sea, en general, todos son trabajadores, solamente que tienen roles de dirección y confianza. Bueno, ahora, en esta modificatoria, ha aclarado que, y bueno, llevada la verdad es que en la realidad, pues, el personal de dirección y confianza no va a votar, ¿no? Entonces es algo que digamos, no tiene sentido. Entonces, en esta modificación lo que ha pasado es que ya han aclarado que en el proceso de elección de los trabajadores participan los trabajadores menos el personal de dirección y confianza, ¿no? ¿Qué más? Bueno, que el presidente y el secretario ahora son elegidos por los trabajadores, perdón, por los integrantes del comité. El presidente ya estaba escrito que, bueno, en la versión anterior que entre los miembros, ¿no? Pero el secretario mencionaba que asumía el rol de secretario el responsable del servicio, o el representante del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Por consenso, ¿no? Pero ahora no. Ya no dice eso. ¿Por qué? Porque al final, en vez de ser la excepción, es la regla, ¿no? El de seguridad es el secretario. Entonces, ahora no, ahora ha dejado abierto en la cual tanto el presidente como el secretario va a ser elegido entre los miembros del comité, ¿no? Otra cosa que también es importante es mencionar que
si bien es cierto, los exámenes médicos, en la versión anterior mencionaba que se le entregaba al trabajador, cosa que hoy muchas empresas no hacían, o lo que hacían era, les entregaban el certificado de aptitud médica, ¿no? O sea, como no estaba acotado qué información se le daba al trabajador, se le entregaba solamente el certificado de aptitud. Eso lo he visto muchas veces, o inclusive ni se le entregaba nada. Pero el trabajador, cuando va a un proceso judicial, quiere, estos exámenes médicos son parte de evidencia, ¿no? Que ha visto aminorar su salud en el transcurso de los años. Entonces el empleador muchas veces no le entrega. Tiene que ir a un proceso de habeas data para poder, mediante el órgano judicial, pedir, ¿no?, que el empleador sí se vea obligado a entregar. ¿Qué pasó ahora? Que en esta modificación se está textualmente, ¿no?, acotado que la información que se le va a entregar al empleador es, ¿qué cosa? El certificado de aptitud médica más los análisis completos. O sea, ahí no hay que, yo no te doy tu hemograma, tu análisis de sangre, tu análisis auditivo, ¿no?, tu audiograma, no, todo, ¿no? Todos los análisis realizados te tengo que entregar y son tuyos, ¿no? Y bueno, y la confidencialidad que tiene que haber, ¿no?, que la persona que le hace lectura de esta información es el médico ocupacional, ¿no? Claro. Luego, bueno, también habla de las capacitaciones, ¿no? El tema que acota que la parte de presencial es cuando el personal es nuevo, cuando ha habido un cambio, y también habla de que bueno, se va a poder utilizar los medios virtuales para todas las demás, para todas las otras capacitaciones, ¿no? Entonces yo creo que, otra cosa también que es importante mencionar es que ha también mencionado, ha aclarado cuáles son las responsabilidades del subcomité y cuál va a ser esa relación entre subcomité y comité central, ¿no? Que es muy positivo porque a veces había también un gris, ¿no? Así que yo creo que en general estos cambios son positivos y que se entiende que las modificaciones siempre van para mejorar, ¿no? Que seguramente, y también como última parte, es posible que no satisfaga todos los casos, ¿no? Pero pues las normas nunca van a poder acotar todos los casos habidos y por haber, ¿no? Pero es un buen paso, creo yo. Claro, es un paso adelante, aparte que clarifica muchos espacios grises, como ha mencionado. Eso sí. Y bueno, ahora cuéntenos cuál fue su experiencia más difícil de afrontar en el ámbito profesional como supervisor de seguridad. Bueno, más difícil afrontar. Bueno, uno, creo yo, como todos en el ámbito laboral, creo que un poco el inicio es un poco difícil, creo yo, ¿no? Claro. Somos jóvenes, nos encontramos con personas que tienen muchos años de experiencia, ¿no? Uno sale de la universidad, realizas labor, comienzas como asistente, por ahí practicante, asistente, supervisor. Entonces, hay que tener en cuenta también que la labor del personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo trabaja con personas, ¿no? Interactúa con personas, no interactúa con una máquina, ¿no? Entonces, cada persona es un mundo aparte. Cada persona es un universo, ¿no? En la cual tiene sus motivaciones, frustraciones, miedos, y X razón, ¿no? Que todos nosotros tenemos, ¿no? Como personas individuales. Entonces, me ha pasado pues muchas veces en la cual uno pues trata de conversar, hablar, concientizar, ¿no? Y te encuentras pues a veces con un muro, ¿no? En la cual prácticamente dice, oye, tú que vienes a hacerme acá, a enseñarme de seguridad cuando yo tengo pues de doblo la edad y a mí nunca me ha pasado nada, ¿no? Entonces, eso creo que me ha pasado, y todos hemos pasado por eso, pero muy aparte también de cosas difíciles, también creo que yo quiero resaltar cosas gratificantes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ¿no? Podría yo decir algo que hasta ahora recuerdo mucho, es haber salvado la vida de una persona, ¿no? Así, poder haber presenciado una fatalidad en ese momento, ¿no? Recuerdo estábamos haciendo una labor de izaje y uno de los cables del personal, hay una mala costumbre, ¿no? Que el trabajador se pone, mientras que el gancho está bajando, los trabajadores se ponen debajo del gancho. El principio es no posicionarse debajo de una carga suspendida. Entonces, como no hay carga, pues normal me pongo debajo del gancho.
Yo recuerdo estábamos haciendo un trabajo de madrugada, creo que era 1 o 2 de la mañana, y veo a este trabajador que estaba debajo del gancho, ¿no? Esperando colocar los estrobos. Y le digo, no, me acerco, le digo, oye, retírate de ahí, que sabemos que la norma es no colocarte debajo del gancho. Así no hay nada, así no hay nada, perdón. Bueno, a regañadientes aceptó, ¿no? Y en ese instante que este trabajador viene hacia mi persona, ¿no? Que yo estaba alejado, uno de los cables se suelta y cae el gancho, que me acuerdo que era una grúa de 80 toneladas, ¿no? O sea, un gancho que tranquilamente le caía y lo mataba ahí. Claro. Entonces cae el gancho y seguidamente cae todo el cable, ¿no? Y justamente en el sitio donde estaba él. Eso, en el ámbito de la seguridad y salud del trabajo, creo que toma sentido a tu labor, ¿no? De prevenir accidentes, ¿no? También haber visto, bueno, personas accidentadas es también algo muy, muy duro, ¿no? El poder interactuar a veces con la familia, que quieren saber también cuál es el estado de su familiar, ¿no? Son cosas que también uno golpea, ¿no? Pero yo creo que hay de todo en la vida laboral, ¿no? Hay partes gratificantes, hay partes duras, pero creo yo, estas partes gratificantes son las que al final te dicen, no vale la pena estar ahí, cuidar, ser cargoso, y también en el transcurso de uno va madurando y va también tomando más aplomo, ¿no? Porque Claro. también está en la labor de seguridad, tienes que estar aplomado, tienes que estar ahí presente, ¿no? Que la labor de seguridad es algo importante y no solamente la parte de producción, ¿no? Que al final van de la mano, ¿no? Yo creo que eso básicamente podría mencionar en esta, tanto como difícil como gratificante en mi experiencia, ¿no? Muy bien, entonces con eso se cerraría la entrevista. Gracias por participar, fue bastante informativa su participación. Y pues nada, normalmente para terminar mencionamos una noticia o nota que nos ha llamado la atención, y la del día de hoy es que felizmente el presidente del Perú ha confirmado que el primer embarque de vacunas llegaría el domingo, en el que sí son 300.000 dosis de vacunas, la cual está destinada al equipo médico del Perú. Y eso sería todo por el día de hoy. Gracias a todos aquellos que nos ven y saludos a todos los que nos ven y nos siguen desde Lima, provincias e incluso desde el extranjero, y conmigo será hasta otra oportunidad. Gracias, ingeniero, por participar nuevamente.